Días, mi grupo está conformado por Jefferson Esteban Estrada, Luigi Fernando Figueroa y mi persona Esteban Camilo Estrada. Grado 11.3. Desarrollo taller prueba saber 11. Primero, si el ácido empleado para llevar a cabo la reacción es ácido clorhídrico, la ecuación química que presenta la descomposición del carbono es. La respuesta correcta es la D, porque es una ecuación química que se descompone realizando el procedimiento de la reacción, es la forma del carbono. Segundo, la cantidad de CO2 recogido se almacena a condiciones normales a un recipiente de volumen constante. Si el recipiente se lleva a una temperatura de 25 grados centígrados y a una presión de una atmósfera, la cantidad de gas, la respuesta correcta es la A. Aumenta porque aumenta la temperatura y disminuye la presión. Porque es que el carbonato CO3 tiene valencia -2, por tanto +2, eso significa que al reaccionar con hidrógeno, con ácido clorhídrico, hidrógeno tiene 1 positivo y cloro tiene 1 negativo, faltaría 2 iones para igualar. 3. El amoníaco, materia prima fundamental para la producción de fertilizantes. Es un gas que se puede obtener por la reacción directa de sus componentes de acuerdo con la siguiente ecuación: nitrógeno 2 más hidrógeno 2, amoníaco 3 más 28,08 calorías. De acuerdo con la ecuación anterior, una vez balanceada, es válido afirmar que la respuesta correcta es la A. 4 moles de reactivos producen 2 moles de producto, porque al realizar el procedimiento para encontrar los reactivos se produce moles de producto. 4. El valor de 22,08 calorías al final de la ecuación química corresponde a. La respuesta correcta es la cantidad de reactivos que sobra en la obtención del amoníaco. Porque balanceando la ecuación obtenemos que nitrógeno 2 más 3 hidrógenos 2 es igual a 2 amoníaco 3, por lo tanto podemos afirmar que 4 moles de reactivo producirán 2 de producto. 5. Para recubrir un objeto con pintura mediante una técnica de electrostática, se carga eléctricamente la pieza que se desea cubrir y se hace chocar contra ella las partículas de una pintura con carga opuesta. De acuerdo con el anterior, para aplicar esta técnica, el material de la pieza debe ser de B. La respuesta es la B, metal. Porque las partículas del metal atraen y hacen chocar a las partículas de pintura. 6. A continuación se muestran las fórmulas estructurales de las sustancias R, J y T. De las estructuras anteriores es válido afirmar que la respuesta correcta es la A. R y J son compuestos y T es un elemento, porque las figuras R y J son compuestos formados por una unión de varios elementos, y T es solo un elemento formado por 2 oxígenos y un carbono. 7. Cuando ocurre una reacción química, generalmente se presenta un cambio en la temperatura de los compuestos en la reacción, lo cual se mide con la entalpía. Cuando la temperatura de la reacción aumenta es porque la reacción es exotérmica y su entalpía es negativa, liberando energía como calor. Cuando la temperatura de la reacción disminuye, la reacción es endotérmica y su entalpía es positiva, o absorbiendo calor. La energía libre de Gibbs indica el grado de espontaneidad de una reacción o temperatura y presión constante. Cuando el valor de AG es positivo, la reacción es no espontánea, y cuando AG es negativa, la reacción es espontánea. A continuación se observan algunos valores termodinámicos para 4 reacciones. De acuerdo con la información anterior, es correcto afirmar que la respuesta correcta es la C. 3 es no espontánea porque el valor de la energía libre de Gibbs es positivo. Al realizar el procedimiento nos da como resultado que 3 no es espontánea, y también nos podemos dar cuenta que en la pregunta misma lo dice. 8. Un estudiante leyó que el investigador Joseph Priestley en 1771 realizó el siguiente experimento. Metió un ratón dentro de una caja de vidrio transparente que impedía que entrara aire del exterior y después de poco tiempo el ratón murió. Luego colocó una vela encendida en la misma caja de un vidrio transparente y después de poco tiempo la vela se apagó. El estudiante cree que en el aire hay un componente indispensable para el proceso de combustión de respiración,
¿Qué debería hacer el estudiante para estar seguro de su afirmación? La respuesta correcta es la B, buscar información actual acerca del tema. Porque Joseph no está, está haciendo un experimento el cual no tiene pues información para realizarlo. 9. En la siguiente tabla se nombran algunas características de las sustancias P, Q, R y T. Si la sustancia P reacciona con el oxígeno, es muy probable que la respuesta correcta es la B. Se forma un óxido ácido. Porque es un metal que resulta que de una combinación de un elemento metálico con el oxígeno, por lo tanto su unión sería iónica. 10. El diagrama de fases muestra los cambios de estado de una sustancia de fusión de la presión y de la temperatura. En la gráfica se observa el diagrama de las fases para el CO2. Se cambia el estado del CO2 del punto 1 al punto 2. De acuerdo con la anterior, es correcto afirmar que el punto 2, las moléculas de CO2 están. La respuesta correcta es la D, más lejos unas de otras porque se encuentran a mayor temperatura. Básicamente aumenta la temperatura de un objeto de sus moléculas, aumenta su energía cinética. 11. El barniz es una disolución de una sustancia polimérica conocida como resina en un líquido de alta volatilidad. Si se desea separar el polímero de la mezcla es necesario. La respuesta correcta es la A. Decantar el polímero y retirar el solvente. Porque al decantar el polímero se disuelve en un líquido y el solvente se retira. 12. Las siguientes figuras ilustran diferentes métodos de separación: evaporación, filtración, destilación, decantación. Juan tiene una mezcla homogénea de sal y agua. El método más apropiado para obtener por separado el agua es la respuesta correcta es la B, destilación. Porque este sería el proceso de separar las distintas sustancias que componen una mezcla. 13. En el recipiente 1 se encuentra una cantidad de azufre, sólido color amarillo, y en el recipiente 2 una cantidad de hierro sólido color gris. El hierro presenta propiedades magnéticas. Cuando estos dos elementos se mezclan y se calientan en el recipiente 3 se obtiene un sólido color pardo que no presenta propiedades magnéticas. El material que se obtuvo en el recipiente 3 fue. La respuesta correcta es la D, un compuesto porque posee características físicas diferentes a las de los elementos iniciales. Se dice que un compuesto es formado por la combinación de elementos, por lo tanto en el ejemplo anterior se encuentran características físicas diferentes. 14. La destilación fraccionada es un proceso utilizado en la refinación del petróleo. Su objetivo es separar sus diversos componentes mediante el calor, como se representa en el siguiente esquema. La respuesta correcta sería la C, gasolina y queroseno, porque son los que están en el último rango. 15. La siguiente tabla muestra algunas propiedades de 4 sustancias. De acuerdo con la información de la tabla, es correcto afirmar que una mezcla conformada por las sustancias. La respuesta correcta es la C. 2 y 4 puede separar utilizando un imán. Porque se separa dos sólidos en los cuales dos y presentan solubilidad en agua pero no presentan propiedades magnéticas. 16. La solubilidad de un compuesto en el agua depende de su polaridad, puesto que los enlaces en la molécula de agua son de tipo covalente polar, otro no polar menos denso que el agua y otra iónica. La siguiente tabla muestra una posibilidad representación para algunos especie química. De acuerdo con la información anterior, la representación que mejor ilustra la solubilidad de una sustancia pilar en agua es, la respuesta correcta es la A, porque la partícula H se junta con los positivos y negativos. 17. Los contaminantes del agua y de la atmósfera son generalmente sustancias de carácter iónico o covalente. La siguiente tabla muestra algunas propiedades físicas de compuestos que presentan enlaces iónicos o covalentes. La respuesta correcta sería la A.
Los covalentes, las moléculas se encuentran alejadas en unas a otras, debido a su alta energía de enlace, lo que incide en sus bajos puntos de ebullición. Porque las moléculas están alejadas y el enlace iónico generalmente no es debido a su alta energía. 18. En la siguiente tabla se observa la representación de 3 partículas subatómicas. De acuerdo con la tabla, si la configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1, la ilustración que mejor representa un átomo neutro de litio es, la respuesta correcta es la D, porque al sumar sus valencias nos da 3 electrones. La siguiente tabla contiene datos acerca de 4 átomos diferentes, el número atómico, número de protones y la configuración electrónica del ion que con más frecuencia forma el átomo. 19. De acuerdo con la distribución electrónica, átomos con carga neta positiva son los átomos. La respuesta correcta es la B, 3 y 4, porque según la tabla periódica son los átomos con carga neta positiva y los que realizan la misma configuración electrónica. 20. Los átomos 1, 2, 3 y 4 tienen la misma configuración electrónica. Con base a esto, es válido afirmar que la respuesta correcta es la C. Los átomos 3 y 4 tienen el mismo número de protones, porque al sumar su configuración electrónica nos damos cuenta que tienen el mismo número de protones. Bueno, aquí finaliza los 20 puntos. Muchas gracias.